les voy anticipando ya, que posiblemente el capítulo este, que es el último, sea uno de los que más retos de interpretación tienen de toda la carta de Santiago. No es tan sencillo leerlo, lo entendí todo. Hay algunas cosas que nos van a trabar ciertos conceptos y vamos a tener que hacer como yo les digo siempre, la hermenéutica regla básica, que es contexto inmediato y contexto general. A veces hasta ni siquiera en eso, porque hay cosas que son difíciles de entender, ¿no? Y que a veces nos llevan años interpretar algunas cosas, porque es la palabra del Señor. Dice entonces capítulo 5, repite lo del verso 13 que habíamos leído, vamos ahora. ¿Se acuerdan? Esa expresión rara que está ahí, que ¿cómo dice la otra acción? Presten atención. ¿Cuál dice? 1999. Pero paisano arriendo baja ese. Te la muestro. Sí, pero me causa risa. Está popular, parece. No sé si tan popular era de qué sé yo, era de Martín Fierro, la versión de José Hernández. Paisano, llorad y cambiad. Bueno, dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, hasta me cuesta decirlo. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Vamos a atacar nomás. Qué suave Santiago, ¿no? Primer reto de interpretación. ¿A quién se dirige Santiago? Sí, ¿pero era cristiano o era de los inconversos? A los cristianos. Ves que ya se complicó la cosa, ¿no? Por el contexto se está dirigiendo a ricos no cristianos. Ahora les voy a explicar por qué. En primer lugar, el verso 7, que va enganchado, dice, por tanto, o por esto, o por lo que está pasando, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Nunca les iba a decir esto a esos ricos opresores. Recuerden que el contexto de la carta de Santiago son, ¿qué? Judíos que perseguidos, que perdieron sus posesiones y quedaron pobres la mayoría. Entonces, en los nuevos lugares donde llegaban, ¿qué tenían que hacer? Muchas veces ofrecerse como esclavos, como siervos, a trabajar muchas veces en plantaciones de otras personas. Entonces, el verso 7, ahí se está dirigiendo a estos hermanos reales que estaban padeciendo lo que dice Santiago anteriormente. Pero además de eso, hay otro texto, a ver si lo puse acá. Sí, en el mismo Santiago, fíjense el capítulo 2, vayan al capítulo 2, versos 6 y 7, nosotros ya lo leímos a esto, dice así, pero vosotros habéis afrentado al pobre, les dice a estos hermanos que estaban discriminando, ¿se acuerdan? A los que entraban ricos, ¿qué les hacían? Les daban él y a los pobres. Bien, y entonces con esta actitud les dice esto, vosotros habéis afrentado al pobre, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿De qué ricos está hablando acá? De estos ricos que habla a continuación, ricos inconversos, ¿sí? Dice el 7, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Claramente se está refiriendo a quién. A ricos o hacendados que no conocen a Cristo, no tienen a Cristo, ¿no? Entonces, dicho esto, no significa que los principios de Dios no sean para nosotros también. Los principios de Dios son para todos, ¿no? Para el que lo quiera entender y el que no lo quiera. Y ahora vamos a leer algunas cosas con respecto a esto. Si nosotros solo leyéramos
o Santiago solamente estaría hasta el verso 3, fíjense ahí sus Biblias, hasta el verso 3, uno podría pensar que ser rico es pecado. ¿Se entiende? Si solo estaría hasta el verso 3, fíjense, habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Está mal ahorrar? ¿Es pecado ahorrar? ¿Están seguros? El problema es para qué ahorramos, ¿no? O cómo nos afanamos, ¿no? ¿Está? En sí el ahorro no lo es, pero ¿qué pasa con el corazón del que está generando eso? Por eso les digo, si uno leyera solamente hasta el 3 y no existiera otra cosa, uno podría interpretar que ser rico es pecado. Pero la Biblia no dice en ningún lugar que ser rico sea pecado, ¿está? Y el problema de esta riqueza empieza en el verso 4. ¿Qué pasó? ¿Cómo hicieron riqueza estos ricos? Ahí está el tema, ¿no? Ahí está el problema. Y justamente estos ricos habían y estaban oprimiendo también a hijos de Dios, a judíos cristianos. Por eso, cuando ustedes leen algo tan duro, lo que fijen, dice, vuestras ropas están comidas de qué. Lo que significa eso, que no solo eran ricos, sino que ya tenían tanto que hasta se estaba descomponiendo lo que tenían, y eso estaba manifestando lo podrido de su corazón, porque no eran ni siquiera dados a darle a los más necesitados. De los ricos se habla mucho en el Nuevo Testamento, y Jesús habla mucho de los ricos. A ver, díganme, que les venga a la memoria, a ver, cosas que el Señor haya hablado, parábolas, por ejemplo. Cuando dice Jesús que es más fácil que pase de... Ahora vamos a leer ese texto. ¿Otras? Es lo mismo que dijo María Marta. Sí, ahora le vamos a leer a ese. El joven rico, que es el mismo contexto de María Marta. Están diciendo lo mismo, vamos que hay otras. El rico y Lázaro. ¿Se acuerdan de eso o no? Lázaro se fue al infierno por ser rico. Y Lázaro se fue por ser pobre. ¿La condición de lo que tenemos nos da una u otra entrada? Fíjese cómo hay que complementar. Pues si nosotros nos quedáramos con eso, ¿no? Decimos, ¿qué pasó acá, no? Los pobres van al cielo, los ricos se van. ¿Qué pasaba con el rico ahí de la historia? Acumuló y ni siquiera tuvo misericordia, ¿no? Exacto, la avaricia, hay un montón de enseñanzas. Otra parábola, que se acuerden. Cuando se hace asociación de personas que son ricos los que no oprimen. ¿No se acuerdan de otra? Rico acumulador. Ese, muy bien, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo? Dice, piensa dentro de él, ya estos graneros no me alcanzan, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer graneros más grandes y le voy a decir a mi alma, ¿qué le voy a decir? Ahora sí, sí. ¿Y quién viene después? La voz del cielo que le dice, eres un idiota, ¿no? Versión popular. Hoy vienen a pedirte el alma, ¿no? Lo que acumulaste, ¿para quién va a ser? ¿No? Fíjense que hay un montón de historias relacionadas a los ricos y nunca se los trata bien. No se los trata bien. Pero lo que quiere decir Jesús ahí que no es pecado el hecho de ser rico, sino lo que estamos leyendo acá, todas las actitudes que eso lleva. Fíjense, el mensaje más duro, yo creo, sobre los ricos está ahí en Mateo. Vamos a ir a buscarlo, Mateo 19:20. Mateo 19:23. ¿Voy yo, no? Sí, vamos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? En el 24 lo repito. ¿Y qué pasa después? A ver, seguí leyendo, Sergio. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sí. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Ahí nomás. Y bueno. Y ahora lo vamos a... Capten eso que leyó lo último, el asombro de quién. De los discípulos. Y ahora, Pamela, vos lees Marcos 10:24. ¿El cambio de verso? Bueno, lee Marcos entonces, Marcos 10:24.
para probar la velocidad de búsqueda. Mateo 6:21. No, no es Mateo 6:21. Marcos 10. Está bien, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Bien. ¿Cuál es el cambio que notan en estos dos textos? Fíjense qué hermoso que es la armonía de los evangelios, ¿no? Yo siempre les carcomo con esto. Cómo se complementan, ¿sí? Porque ahí está el porqué de lo que Jesús dice. ¿Por qué es difícil que un rico entre? No por tener riqueza en sí, sino porque ¿dónde está poniendo su corazón? Ahora, ¿por qué los discípulos le dijeron a Jesús que entonces es re difícil que alguien se salve? Muy bien, Eli. Culturalmente, los ricos eran vistos como personas justas, bendecidas por Dios. Cuando Jesús tira eso, tira un dardo ahí que rompe toda la estructura. Entonces, los discípulos por eso quedan asombrados. Pero si nosotros estimamos que los ricos fueron bendecidos por Dios porque delante del ojo de Dios hacen justicia. Entonces, si ellos no se salvan, ¿quién? ¿Se entiende? Por eso la consternación de los discípulos de Jesús. Fíjense que a pesar de estar mucho tiempo y de ver incluso cómo Jesús se llegaba a pobres, a leprosos, a mujeres, a samaritanos, a pesar de ver todo eso, cuán difícil es desarraigar o sacar estructuras culturales, ¿no? Y el Señor Jesús con eso que le estaba diciendo, estaba rompiendo esa estructura que ellos tenían en su cabeza. Por eso es importante también conocer muchas veces los contextos históricos. Ahora, esto es con respecto, el Señor está hablando a aquellos que no tienen a Cristo y que son ricos. Dice, es muy difícil, tan difícil como que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿no? Cuando vemos entonces y complementamos con Lucas, por ejemplo, este texto, 2 o 3 versos después aparece una historia, porque Dios dice que lo que es imposible para el hombre, ¿qué es? Para Dios no hay nada imposible. Y ahí aparece lo que hoy vimos también en la cena, la gracia de Dios. Para Dios no hay imposibles. No importa si sos pobre, sos rico, sos colorado, esclavo, no importa. Porque el Evangelio es transversal para todas las culturas, para todos los sistemas. Y entonces inmediatamente después hay una historia que es del Zaqueo. ¿Te acuerdas la historia del Zaqueo? ¿Cómo era Zaqueo? Rico. Muy rico era, lo dice el texto, no lo vamos a tocar. Está en Lucas y después quieren buscar la historia de Zaqueo. Zaqueo siendo rico, aunque era un publicano, ¿qué eran los publicanos? Recaudaban impuestos y eran bien vistos por los judíos, eran vistos como traidores, ¿no? Porque lógicamente ellos cobraban impuestos para Roma y cobraban un plus para quedárselos, ¿sí? Ese plus no estaba legislado para esa época, por eso se los veía como... Y por eso, fíjense, no sé si se acuerdan, cuando Juan el Bautista está bautizando, se acercan también publicanos y le dicen, ¿y nosotros qué tenemos que hacer, Juan? No les dice dejen el oficio, Juan. ¿Qué les dice? ¿Se acuerdan? Que cobren lo que es justo. Los soldados lo mismo, ¿se acuerdan? Y nosotros, que no haya coima, ¿no? Le dice Juan, que también, obren con justicia. Se me fue lo que les iba a decir ahora. ¿Ven? Me hacen confundir. Zaqueo estábamos hablando. No, no es Zaqueo. ¿Qué pasa con Zaqueo? Era rico, aunque no era bien visto, tenía una casa grande, tenía todo lo que los publicanos tenían. Mateo era uno de ellos, ¿se acuerdan? Y bien se convierte, que así invita a Jesús a su casa, y van algunos publicanos también. Posiblemente Zaqueo habría escuchado algo, ¿sí? ¿Y qué quería Zaqueo? Ver a Jesús. Y como era, dice, petizón, claro, entre la multitud no iba a llegar nunca. ¿Qué hace? Se sube a un árbol, dice, la 60 sicómoro. Era un sicómoro. Bueno, era de fácil acceso para subir a Zaqueo, ¿no? Y Jesús obviamente no era ajeno, porque fíjense, si Jesús tenía aversión con los ricos, porque uno de leer podría decir, bueno, Jesús odiaba a los ricos, y no era así, ¿no? ¿Qué le dice? Lo mira a Zaqueo y le dice, Zaqueo, bajate, hoy es necesario que yo entre en tu casa. ¿Y qué pasa con el corazón de Zaqueo? ¿Podía un rico entonces convertirse? Bueno, ese camello entró por el ojo
de una aguja, ¿no? Pues la gracia de Dios es la que hace y transforma todas las cosas. Por eso no hay en nosotros nada para jactarnos de por qué hoy estamos acá. Y por qué un día se nos cayó la venda y podemos tener entrada libre ante el trono de la gracia. Es por los méritos de Cristo y por la gracia de Dios, ¿eh? ¿Y cómo termina la historia de Zaqueo? ¿Termina bien? ¿Qué hace Zaqueo? Zaqueo cree, pero hay demostración de su fe. ¿Qué hace? Dice, y si en algo he defraudado, lo devuelvo. ¿Hubo un cambio o no hubo un cambio? Si antes había avaricia, ¿qué hay ahora? Bondad y generosidad. ¿Ves lo que Dios hace en los corazones? Por eso es que, tristemente les digo, tristemente, muchas de las enseñanzas que nosotros vemos, incluso de Santiago, se ha tomado para hablar de una doctrina social y avalar el socialismo. Se toman de versículos bíblicos para decir el socialismo es totalmente compatible con la Biblia. Alguien dijo, una autoridad dijo que el comunismo era avalado también por la palabra de Dios. Ojo con las cosas que escuchamos, porque a veces puede ser que nos las creamos, ¿no? Nada más alejado de lo que Dios enseña en su palabra. Ahora, hablamos entonces la condición de los ricos que no conocen a Cristo. Por el hecho de poner su confianza en las riquezas, es más difícil que ellos puedan necesitar un Salvador. ¿Ah? ¿Qué Salvador necesito? Yo tengo todo, ¿no? Podría ser el pensamiento. ¿Y qué pasa también con los cristianos ricos? Ahora nos cruzamos para nuestro lado, ¿no? ¿Enseña la Biblia acerca de los cristianos ricos? Bueno, no sé a quién le di el texto de 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí su buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Bien. ¿Qué les parece? Fíjense, nunca se condena al cristiano rico por ser rico. Ahora, ¿las pautas que le da son solo para los ricos? Los demás no tenemos que ser generosos. Se entiende que lo que hace está haciendo un refuerzo. Porque obviamente el tener riqueza también hay un riesgo de que el corazón se vaya ahí. Entonces dice a los ricos, porque a Pablo le está escribiendo a quién ahí. ¿A quién le escribe? ¿Y dónde está Timoteo? En Éfeso. Éfeso era un lugar con mucho dinero, había personas pudientes y sin duda formaban parte de la iglesia también. Y había entonces riesgo de estos hermanos de que también se vayan atrás. Ahora vamos a ver un poquito más también acerca de esto. Entonces, ¿dónde dice que ellos forman tesoros? Lo mismo que nosotros, ¿no? Pero hay un llamado o un mensaje de Dios también especial para ellos. Vamos también, ¿se acuerdan ustedes que también hay un mensaje duro para cristianos ricos que creían que lo tenían todo y que Cristo les dice, ustedes son pobres y están... ¿A quién le dice Jesús eso? Un mito sale. Perfecto, Marita. ¿El mensaje a qué iglesia? La del último mensaje, sí, a la Odisea, ¿se acuerdan? Dice, vamos a ir al capítulo 3, verso 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Interesante el concepto que tenían. La realidad es que sí eran ricos. Tenían muchas posesiones en la Odisea. Acuérdense, bueno, no le voy a decir que se acuerden porque hace mucho tiempo me tocó hablar del mensaje a las iglesias. Un terremoto la había destruido y ellos no aceptaron la ayuda de Roma porque ellos tenían tanto dinero que con nosotros podemos, somos autosuficientes, la vamos a reconstruir y así lo hicieron. Y parece que ese espíritu de autosuficiencia se filtró también en la iglesia. No es un mensaje tierno, el de la Odisea. Si ustedes siguen leyendo, dice, tú eres que
desventurado, miserable, pobre y ¿qué? Ciego y desnudo, ¿no? Y es interesante, porque acá sí no le está escribiendo a inconversos. Esta carta es para una iglesia que estaba teniendo problemas de soberbia, de autosuficiencia, todo debido a su condición económica. ¿Dónde estaba su corazón? Bien. Y por eso Jesús tiene que decir que está a la puerta. Fíjense cómo habían incluso dejado a Jesús afuera de sus decisiones. ¿Se acuerdan que antes leímos, no digan mañana vamos a hacer esto, tal negocio, sino que tenían que decir, si Dios quiere? Estos hermanos habían perdido ese espíritu y Cristo estaba a la iglesia. Pero ¿cómo estaba? Dice ahí, golpeando. Porque el 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que aman. Fíjense cómo a nosotros a veces se dice que se acaba el amor, ¿no? Pero a Dios se le acaba el amor. Él es amor en esencia y a sus hijos, a nosotros, nos ama. Y si algún día nos tiene que castigar o corregir, no hace porque nos odia, lo hace porque nos ama y nos tiene que enderezar. Había otra iglesia que era re pobre, estaba perseguida, pero Jesús le dice, tú eres rico. ¿Cuál era? Está hacia atrás, obviamente, porque está en... Esmirna, capítulo 2, verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tú. ¿Y qué dice? Fíjense, ¿no? Lo que para nosotros a veces es la riqueza, para Dios es pobreza y desnudez. ¿Qué es lo que Dios mira siempre en nosotros? Nuestra alma, nuestro corazón. Por eso dice, ¿dónde está vuestro tesoro? Fíjense, los hermanos de Esmirna era todo lo contrario a lo que era la Odisea. Sin embargo, cuando ustedes leen el mensaje de Esmirna, no es un mensaje duro, es un mensaje de aliento. No temas en nada, dice el 10, lo que va a pasar, sé fiel, ¿no? Te daré la corona de la vida. Estos hermanos sí estaban en una condición precaria de bienes, eran pobres, muy pobres, pero a los ojos de Dios, ¿cómo eran? ¿Por qué eran ricos? Exactamente. Y ahí eso es el mensaje también que Santiago les trae a sus lectores, y el mensaje que Dios nos trae también a nosotros. Nuestras riquezas no están en los bienes que poseemos, está en lo que haya en nuestro corazón. ¿Se acuerdan? Santiago le dice la religión verdadera, pura, sin mácula, es esta. ¿Cuál era? A las viudas, los pobres. Alguien dijo una vez, ¿no?, que las viudas, los pobres y los necesitados son los graneros del cielo. Y ahí es donde tiene que estar también, donde se ve donde nosotros hacemos, donde estamos haciendo tesoro. Por eso la primera pregunta que le dice, ¿es pecado ahorrar? El ahorro en sí no es pecado, pero ¿cuál es la intención detrás del ahorro, ¿no? Proverbios habla también de esto, de que el necio disipa todo lo que tiene y el sabio siempre vas a la casa y hay provisión. Eso habla justamente bien del ahorro, ¿no? Pero el problema es cuando dijeron recién la parábola del hombre que llenó el granero, en cierta forma era un ahorro para el futuro, ¿no? Y acá Santiago también dice en la última parte, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Uno podría decir, bueno, pero están ahorrando, ¿no? Sin embargo, ¿qué había detrás de ese ahorro? El verso 5 dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido como disolutos. O sea, todo lo que hicieron con eso que estaban era para su propio yo, ¿no? Para satisfacer solo su carne. No había nada de esto que había sido en bendición a los demás. Por eso yo me acordaba cuando hablaba de este tema, se pinchó el termotanque. Ayer me enteré que hay que comprar termotanque. Y si bien estamos en la mejor condición económica, hay algunos ahorritos que me permiten decir, bueno, el agua fría está dura ahora, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chiquito, teníamos un termito que se calentaba, ¿vieron el que se enchufa? Y había que bañarse rápido, ¿no? Y a la mañana desde la canilla el agua sale fría, no me iba a poner a calentar el termito. Ay, lavarse con agua fría, el termo allá arriba, el tanque allá arriba, con las heladas, todo el agua.
Y cuando me lavaba con agua fría le decía a Juli, me hace acordar a mi niñez. Bueno, a veces nos acostumbramos demasiado al progreso. Pero bueno, pensaba en esto también. Si yo hubiese sido un disipador o hubiese también gastado eso en cosas que no eran realmente necesarias y me quedo sin un ahorro, ¿qué pasa? Y le pido a alguno de ustedes. Eso es lo que pasa. No, lo importante, la sabiduría, habíamos hablado un poco de la planificación, ¿se acuerdan? Y cuando hablamos de la parábola esa de la torre, ¿se acuerdan? Era una parábola, una enseñanza del Señor que dice, nadie va a construir una torre sin antes que evaluar los costos, ¿no? Todo. Bueno, nuestra vida también, parte de ser sabios es eso, ¿no? Saber administrar lo que Dios nos da. El tiempo pasa, me quedan 10 minutos, pero quiero terminar con esta sección. Hablamos entonces de los ricos inconversos, hablamos de los ricos hijos de Dios, y quería hablar un poco también en cuanto a la relación laboral. En la época que Jesús escribe, incluso que los apóstoles escriben, no estábamos como nosotros con vacaciones pagas y derechos de trabajador y un montón de cosas que son buenas, a lo largo del tiempo se fue dando. ¿Qué había en este tiempo? Sí, opresión a todo nivel, pero ¿cómo eran las relaciones de trabajo? Muy bien, Gonzalo. Había esclavitud legal. Cuidado a veces cuando desde el siglo XXI nos paramos a decir, Platón era un desgraciado porque tenía un esclavo. Tranquilo, porque en esa época eso era algo normal. A nadie se le iba a ocurrir pensar que eso era una aberración, ¿no? A veces jugamos el pasado con el diario del milenio después de lo que sucedió. Y de hecho muchos juzgan al cristianismo porque no habla en contra directa de una sublevación en la esclavitud. Y se pierde de vista que lo que primero Dios quiere liberar de la esclavitud, ¿qué es? El alma del pecado. En base a la libertad que nosotros podemos tener en Cristo, después todo lo demás se da. De hecho, la parte de la abolición de la esclavitud fueron los motores de esa liberación cristianos. Y de la igualdad incluso entre razas, ¿se acuerdan? A Luther King y su discurso y todo, una persona cristiana que abogaba por la igualdad, como él se basaba en la Biblia, que decía, no hay esclavo ni libre, no hay mujer ni hombre, no hay judío ni... Todos somos uno en Cristo Jesús, ¿no? ¿Cómo costó? Costó una guerra civil, ¿no? Pero el motor de eso fue personas que tenían el concepto y los principios cristianos. Y siempre que la Biblia habla de transformar primero el corazón, de liberar el corazón de la esclavitud del pecado. Cuando nosotros somos verdaderamente libres, todas las relaciones posteriores a eso o atrás de eso van a cambiar. Y entonces por eso, aparte de la Biblia, nunca llama a la sublevación o a levantarse en armas. Jamás. Pedro agarró un cuchillo y cortó una oreja. ¿Qué le dijo Jesús? Mete tu espada en la vaina. Y ese es el mensaje para nosotros. Aunque tristemente cuando uno ve la historia, cuando pasa la reforma del siglo XVI, queda arraigada la unión con el Estado, van a ver ustedes reformadores que pelean también, que toman las armas. Con el tiempo esto fue cambiando y fuimos yendo a la fuente, fuimos volviendo. El Hijo de Dios tiene que ser una persona que no se subleva a la autoridad, con la excepción de todo lo que la ley nos permite hacer, obviamente. Si la ley te avala para un reclamo, para lo que pueda hacer, está, pero no más de eso. Un cristiano no puede encapucharse y tirar molotov al Congreso. Eso no es de un hijo de Dios, ¿sí? Entonces lo que Dios quiere primero es transformar el corazón. Leemos 2 versículos y terminamos. Pasar los micrófonos ahí, Marita, y atrás, ¿quién quiere leer? A ver. Buscamos Colosenses 3:22. Marita, vos. Colosenses 3:22 a 4:1. Y Julio, ¿vos tenés ahí? Tito 2, 9 y 10. Con eso vamos a terminar. Colosenses 3:22 hasta el 4:1. Tito 2, 9 y 10. Si lo tenés, Marita, lo lees. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres,
sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Clarito, ¿no? El mensaje. Fíjense, no llama al siervo a que se subleve, pero dice que se sujete y que sirva como sirviendo a quién. A veces a los que trabajamos no se nos olvida esto y criticamos a nuestro jefe y todo, ¿no? Cuántos problemas a veces con relaciones laborales. Pero acá le está hablando a cristianos que estaban en esta condición. A esclavos cristianos y a amos cristianos. ¿Y al amo qué le dice? ¿Qué tiene arriba de él ese amo? Un amo supremo, ¿no? Lo que escribe también es transgresor para la época. Un esclavo era una pala para la época, era un instrumento. Los esclavos se daban a veces como partes de pago, se los podía maltratar, nadie te iba a decir nada porque la ley romana, eso, el esclavo era... En algún momento leí una carta de esas épocas de cómo se trataba a un esclavo, ¿no? Incluso se lo podía hasta dejar abandonado. Si estaba enfermo, lo que sea, y vos no querías incurrir en gasto, lo dejabas tirado en el camino, te iba, era como un instrumento más. Por eso es que esto es transgresor para la época que se escribe. Nosotros nos puede generar ruido hoy con todos los beneficios que hay, pero fíjense cómo se equipara. El siervo tiene que obedecer a su amo como sirviendo a Cristo, pero el amo tiene que actuar con justicia sabiendo que arriba hay alguien que lo va a juzgar. Y el otro texto, les dije, Tito 2, 9 y 10. Los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos. No deben ser respondones, ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador, sea atractiva en todos los sentidos. Bien, lo que está diciendo es que ellos tenían que dar testimonio a esos amos que posiblemente eran inconversos. ¿Cómo iban a dar testimonio? Siendo respondones, quejándose, robando. No, todo lo contrario. Hay una carta específica que habla de esto, ¿se acuerdan de Pablo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La escribió desde la cárcel. Sí. Ya les tiré una. Es cortita, empieza con F. Filemón. Muy bien, Filemón. ¿Leyeron Filemón? ¿De qué se trata Filemón? Muy bien. ¿Quién era Filemón? Un amo rico, tenía casa grande y tenía una iglesia en su casa. ¿Y qué pasó? Se le piantó uno a Filemón. Los esclavos cuando se escapaban regía una ley que el amo lo podía castigar severamente o matar incluso. ¿Sí? ¿A dónde se fugaban los esclavos? A Roma. ¿Por qué se iban a Roma? Y porque en la urbe esa, ¿quién los iba a encontrar? Había cazadores de esclavos también. Se les pagaba a personas y se metían todo buscámelo a ver dónde está. Te manoteaban y se llevaban, ¿sí? Se les pagaba. Había un negocio ahí también. ¿A dónde se va Onésimo, que era el esclavo que se le dio? Se fue a Roma también. No se sabe cómo. Llega a Pablo. Acuérdense que en esa prisión, Pablo estaba en un domicilio, era prisión domiciliaria y podía predicar, podía entrar gente. Muchos cristianos también eran esclavos en esa época y se ve que alguien le dijo, che, vení que hay un predicador y lo llevó. Y bueno, la cosa es que acepta a Cristo. Pero no solo eso, cambia su vida y ayuda a Pablo en sus prisiones. Fíjense, vamos a buscar ahí Filemón. Yo sé que algunos por ahí no saben, no tienen idea de lo que estoy diciendo. Filemón. Ahí está, el 10 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, ¿en dónde? El cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te fue inútil, sí. Pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte.
¿Por qué no le dijo, déjamelo en libertad, Pablo? Ahora es de Cristo. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Dice, yo quisiera que el 13, retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer que, sin tu consentimiento, para que su favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque Pablo también sabía de esto. Y dice el 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo. ¿Cómo? Perfecto. Y dice el 17, recíbele como a mí mismo. Y dice el 18, si en algo te dañó, te debe, ponlo. Lo que pasó es esto, este esclavo se fue, posiblemente hasta le sacó cosas a Filemón para subsistir, pero llega a Cristo. Le es de provecho a Pablo en sus prisiones, vaya a saber que seguramente llevaría, no sé, bienes o cosas, o lo ayudaría con mensajes, ¿no?, que daban a las iglesias en Roma. Pero Pablo es consciente de que eso está mal, ¿no? Y entonces ahora le escribe a Onésimo y le dice, recibilo como si me recibieses a mí. Si algo te está debiendo, ponelo en mi cuenta. ¿Quién se iba a cobrar, a animar a cobrarle a Pablo? ¿Ustedes le cobran? ¿Le cobrarían a Pablo? Porque sí había una necesidad legal que cumplir. Y dice, ya no es un esclavo como antes era, ahora es más que un esclavo. Ahora rigen todos los principios de Dios porque es tu hermano en Cristo. No porque sea tu hermano iba a zafar de esa obligación que tenía, pero ahora cuidado porque ya hay otra condición, ¿no? Y yo también me llevaba a pensar un poco en nuestros trabajos, ¿no? Algunos somos un poco más independientes, los monotributistas, tenemos beneficios y tenemos también algunas cosas en contra, ¿no? Y los que están en blanco también, ¿no? Tienen otro tipo de relación laboral. Pero ¿cuál es el principio que nos rige a nosotros? Es ser de luz y salen donde quiera que estemos. Y a veces yo he tenido jefes que tienen sus cosas, ¿no?, que son bravos. ¿Y cómo nos vamos a comportar, ¿no? Y esto es a todo nivel, el testimonio como hijos de Dios. Aún nosotros siendo independientes, ¿no? Yo me acuerdo también cosas feas, ¿no? Decir, tengo que hacer este trabajo. Uy, no, pero no llames a un cristiano, porque, ¿no? Chapucerías, ¿no? Algunos hemos padecido de esas cosas. Y el concepto es que si vos le vas a arreglar algo a alguien, ¿no?, es como si se lo arreglaras a Jesús. Si Jesús te trae, no sé, el auto para arreglar, ¿le cobrarías de más? ¿Le harías una chapucería? ¿Le meterías cosas que vieron que a veces los mecánicos te dicen, le arreglé esto porque tenía... ¿Qué sabés si fue así? No tenés ni idea. O el que te arregló el techo, lo que sea. Bueno, nosotros los que tenemos profesiones, oficios, que somos independientes, pensemos en esto también, ¿no? Cuando estamos ejerciendo un trabajo, estamos también ejerciendo un servicio y nosotros tenemos que pensar que el servicio es para Dios primeramente. Y con nuestro trabajo somos de testimonio. La integridad se mira ahí. Y esto es importante también traerlo a consideración. Me pasé 5 minutos. Espero que haya quedado claro el contexto de este texto, ¿sí? Recuerden, Santiago ahí no está siendo duro con ricos cristianos, sino con los ricos que no tenían a Cristo y que estaban oprimiendo a esos cristianos esparcidos. Pero eso no nos libra a nosotros de que los principios de Dios son para todos. Son para todos.